7 de la mañana en el tiempo del centro. Agradecemos la presencia en el estudio de 11 Noticias de Yavneli Maldonado. Ella es vocal ejecutiva del Foviste. Buenos días, Yavneli, bienvenida. Muchas gracias por este espacio. Buenos ¿Cómo días. estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Qué bueno. Gracias por estar acá y pues nos trae muy buenas noticias. Recientemente se aprobó pues que recupere el Foviste esta capacidad de construir vivienda social. Háblanos por favor de esto que ocurrió apenas hace algunas horas y que sin duda pues va a beneficiar a mexicanas y mexicanos. Así es, pues el día de ayer en la Comisión Ejecutiva, que es nuestro órgano de decisión, órgano de gobierno y donde se avalan todas las decisiones del Foviste, en una sesión ordinaria se aprobó pues el programa de vivienda del Foviste para las y los derechohabientes. Esto es histórico por varias razones, porque se había dejado de construir en el Foviste. Todos recordamos las unidades habitacionales históricas como la Alianza Popular Revolucionaria, Fuentes Brotantes, otras, pero muchas unidades que están vinculadas al ISSSTE, al Foviste, incluso llevan su nombre. Entonces, pues esto se dejó de hacer en un, como decimos, pues en el periodo neoliberal se trasladaron estas atribuciones públicas a los privados, a los desarrolladores, y se perdió esta función por parte del Estado para hacer vivienda social. Entonces, ayer recobramos, después de 34 años de que se dejó de hacer, se vuelve a construir vivienda para las y los trabajadores. Claro, y ahora, ¿cómo arranca este programa? ¿A quién puede beneficiar? ¿Quiénes son las personas que pueden acceder precisamente a tener una vivienda ya construida nuevamente por el Foviste? ¿Qué requisitos van a necesitar, Yavneli? Pues estas son muy buenas noticias para la derechohabiencia, eso es muy importante decirlo, porque está destinado este programa para las personas que tienen los menores ingresos, trabajadoras, trabajadores al servicio del Estado, que son derechohabientes del Foviste. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya llevan 18 meses cotizando en su subcuenta de vivienda y que no tienen vivienda. Y cuando decimos tienen los menores ingresos, de 1 a 2 salarios mínimos, que son hasta los 13,700 pesos, y en realidad este programa del Foviste se alinea mucho en lo que está haciendo nuestra presidenta, porque el programa Vivienda para el Bienestar está dirigido a las personas que ganan 1 o 2 salarios mínimos, es decir, a las familias más pobres de México, que se va a garantizar ese bienestar a través del derecho a la vivienda adecuada. ¿Cuáles van a ser los requisitos? Por lo pronto, bueno, trabajadores al servicio del Estado, que ganen de 1 o 2 salarios mínimos, que no tengan vivienda, y después ya vamos a lanzar la convocatoria y la inscripción para que se vayan registrando de acuerdo a la localidad donde vamos a construir. Eso es muy importante porque vamos a construir en un inicio en 18 entidades de la República donde está concentrada la derechohabiencia, que digamos hicimos 2 análisis. ¿Dónde está concentrada la derechohabiencia con estos menores ingresos? Y después, ¿dónde vive y dónde están sus centros de trabajo? Porque queremos cumplir con esta característica de la buena ubicación de la vivienda y que esté muy cercana a los centros de trabajo. Y me surge la duda, porque tú dices, uno de los requisitos es que no tengan vivienda, y yo pensaba, ¿cómo van a saber que no cuentan con una vivienda? ¿Ya tienen todo el estudio acerca de los derechohabientes, posibles beneficiarios entonces? Hicimos una encuesta con la derechohabiencia, y en esta encuesta resulta que el 44.4% de la derechohabiencia vive en una casa prestada o rentada. Quiere decir que no tienen vivienda. Entonces, casi el 45% de la derechohabiencia no tienen una vivienda. Y por otro lado, les preguntamos qué ingresos tenían las y los derechohabientes que no tienen vivienda, y más del 30% tiene un ingreso de 7,000 a 13,000 pesos mensuales, y otro 30% tiene un ingreso de esos 13,000 a 20,000 pesos. Es decir, el 60% de esa derechohabiencia tiene ingresos de 7,000 a 20,000 pesos. Hicimos un diagnóstico porque queríamos fortalecer. Y además esto es muy importante e interesante para nosotros porque no se había estudiado a la derechohabiencia en el Foviste. No se conocía, y ahora en esta nueva etapa que tenemos como propósito tejer una nueva relación cercana, pues nos propusimos hacer una encuesta, estudios de enfoque, y este es el resultado que dio para
fortalecer el programa de vivienda. Directo. Bien, Yamneli, y tomando en cuenta precisamente pues estos estudios que ustedes ya lo hicieron, pero hablabas hace un momento también de cómo se alinea este programa a Vivienda para el Bienestar. Ya se ha hablado, el gobierno ya ha dado a conocer que este programa pues amplía a más de 1 millón de viviendas en todo el país, particularmente en el caso del Foviste alineado a este programa. ¿Cuál es la meta particularmente de casas o departamentos, vivienda social, con estas características que se pueden construir, digamos, en el sexenio? Claro, nosotros nos propusimos construir 100,000 viviendas. 100,000 viviendas que van a estar dirigidas para las y los trabajadores con estas características que comentábamos. Aportamos al programa Vivienda para el Bienestar por varias razones, porque ya estaba pues todo el camino y toda la ruta del Infonavit para las y los derechohabientes que trabajan en la iniciativa privada. Ya estaba toda la ruta para los que no tenían ni Infonavit ni Foviste con la Comisión Nacional de Vivienda, es decir, para los no derechohabientes. Y entonces faltaba justamente que se sumara a este gran programa de la presidenta, el Foviste, para que las y los trabajadores al servicio del Estado que menos ingresos tienen, y esto aquí quiero compartirles otro dato relevante, va a ser importantísimo porque también estos trabajadores con estos ingresos son los que menos colocan su crédito. ¿Y por qué no colocan su crédito? Porque pues no hay una casa o una vivienda que les alcance para, digamos, ejercer el crédito. Entonces ahora cerramos esa pinza. Van a tener el derecho, por supuesto, como hasta ahora, y lo seguirán teniendo, de ejercer su crédito, pero va a haber una vivienda que puedan comprar con ese crédito, justamente por todo este diagnóstico que ya se ha conocido y se ha presentado en el programa Vivienda para el Bienestar y que ha compartido tanto la presidenta de México como la doctora Edna Vega Rangel, del déficit habitacional, de la gente que no tiene una vivienda porque pues se encareció y porque la vivienda se vio como un producto, se mercantilizó, se dejó de ver como un derecho, y quienes accedían a ellos, pues solamente las personas que tenían el recurso, que les alcanzaba, que tenían ese dinero, y pues se fue centrando solamente pues a quien tenía esa posibilidad. De ese estudio, ¿tiene rostro de mujer la necesidad de vivienda de trabajadoras al servicio del Estado, Yamneli? Sí, por supuesto, tiene rostro de mujer, y más allá de un asunto de género que es importante, porque además también pues muchos estudios revelan que las mujeres somos menos propietarias de inmuebles, pues también tiene rostro de justamente de la ausencia del Estado de no haber construido vivienda social por muchos años para mujeres trabajadoras, jefas de familia, pensionadas, jubiladas. O sea, es la verdad un programa que va a estar dirigido a abatir ese déficit, pero más allá de la cifra, porque luego eso se queda en números, es cómo le resolvemos a una familia que gana de 1 a 2 salarios mínimos, que no tiene vivienda y que necesita una vivienda. Y que esto, porque además pues también el estudio revela que las familias con menores ingresos pues destinan un poco más del 40% en gastos, por ejemplo, de renta. Claro. Entonces eso va a resolver, y redistribuir el gasto en los hogares va a ser muy importante porque se van a poder cubrir otras necesidades. Y además es muy importante esto que comentas, Yamneli Maldonado, vocal ejecutiva de Foviste, en cuanto a la vocación de construcción del propio fondo. Recuperar esta capacidad significa también generar este derecho que tenemos a una vivienda digna. Decían ustedes también en Foviste que no se van a construir cajitas de zapatos, porque también el espacio es muy importante para las familias. Si quieres una vivienda, quieres tener un espacio, no como le decimos comúnmente, como un huevito. Y esto también se está considerando al momento de elaborar este programa de construcción de vivienda por parte de Foviste. Así es. Que es también importante decir que estamos sumados a la mesa técnica que lidera la SEDATU. Se van a construir viviendas de 60 metros cuadrados, que es muy importante pues que este espacio pues es donde se desarrolla la vida diaria, la vida íntima de las familias. Y cuando digo íntima, pues es que ahí se encuentran los padres con los hijos, en la comida, en la cena, genera recuerdos, genera vivencias, genera experiencia, es el refugio de la gente. Y
claro que tiene que cubrir y cumplir con la habitabilidad, con la iluminación, con, digamos, ahora sí que la ventilación necesaria, pero también el espacio hacia afuera necesita pues áreas, digamos, de esparcimiento, áreas verdes, áreas libres, donde la gente pues pueda también salir, ¿no? Y tomar pues un respiro. Entonces, muy importante porque ahora con la reforma que se dio el año pasado a la Constitución, donde hubo un cambio que parece mínimo, pero es muy significativo, que establece la Constitución el derecho a la vivienda adecuada. La vivienda adecuada, para garantizarla, pues tiene 7 componentes, y uno de ellos es la habitabilidad, y otro de ellos es la localización o la certeza jurídica, o la seguridad, en fin. Claro. En eso estamos trabajando, y que por supuesto que nos interesa que en esta nueva etapa del Gobierno de México haya un replanteamiento de cómo se construyó, por ejemplo, en el año 2000, ¿no? En estas viviendas que ahora es parte del problema de la vivienda abandonada, lejos de los centros de trabajo, lejos de los servicios, muchas veces sin drenaje, sin agua, sin luz, y muchas de estas viviendas quedaron sin poder ocuparse, habitarse, por esta problemática del mal diseño, la mala localización. ¿Y qué tiene que hacer el programa de vivienda para el bienestar? Pues cumplir que sea una vivienda adecuada con estos componentes que les comparto. Y muy importante sobre esto, pues garantizar el derecho a la vivienda. Yabneli Maldonado Mesa, vocal ejecutiva del FOVISSSTE, agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Sin duda estaremos muy pendientes del arranque pues ya de esta construcción y de cómo trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado pueden acceder precisamente a ser beneficiarios de este programa. Pues muchas gracias por el espacio. Vamos a ir compartiendo los lineamientos y los mecanismos de acceso. Bien, que chequen las redes sociales de FOVISSSTE, que se acerquen también a las oficinas para que tengan más información. Si quieren tener una vivienda construida ahora nuevamente por el FOVISSSTE, te vas de gira, te vas también a Zacatecas y a San Luis Potosí. Y Aguascalientes. Y Aguascalientes. Pero, sí. Bueno, Zacatecas, pues ahí estará el FOVISSSTE con los beneficiarios de estos programas. Gracias, Yabneli, te vemos pronto.